Alberto Garzón, coordinador general de Izquierda Unida, buenos días. Buenos días. Estamos en plena negociación de la investidura y Esquerra, que es ahora quien tiene la llave, pide a Pedro Sánchez una mesa de diálogo bilateral entre Cataluña y España, un calendario concreto, que se pueda hablar en esa mesa de autodeterminación y de amnistía, y también que ese acuerdo se vote a referéndum. ¿Es viable esta propuesta? ¿La va a aceptar el PSOE? ¿La puede aceptar el PSOE? Bueno, yo creo que hay dos dimensiones ahí. La primera es la que tiene que ver con la investidura, que es la que está haciendo referencia en este momento Esquerra, que es la que le compete fundamentalmente al Partido Socialista y a Esquerra. Y ahí nosotros no queremos meternos para garantizar que pueda salir lo mejor posible. Pero la segunda tiene que ver con la dimensión de cómo resolver el problema territorial en nuestro país, en la que nosotros creemos que el vehículo único posible es el diálogo y es esa mesa de muchos actores políticos para resolverlo, donde nosotros creemos desde Izquierda Unida que cabría hablar de todo, incluso de aquello que no nos gusta, para poder ir discurriendo hacia una solución. Pero son dos dimensiones distintas. Una tiene que ver con un corto plazo, que es la situación de la investidura, insisto, donde los actores que tienen que llegar a un acuerdo son Partido Socialista y Esquerra, y otra tiene que ver con el conjunto del país, en cómo abordar la situación en Cataluña y territorial en todo el conjunto del país, que entonces ya es donde nosotros también participamos. Si finalmente la legislatura echa a andar, el tema territorial va a ser una de las claves. ¿Qué papel tiene que tener la izquierda en ese debate? Creo que lo que tenemos que entender es que nuestro país es plurinacional. Y cuando digo esto, lo que hago es constatar algo, una realidad, un hecho. Nuestro país no es ese país que describen las derechas reaccionarias, que plantean que España tiene una esencia que al final cristaliza en un modelo autoritario, centralista, uniforme, homogéneo, que deriva muchas veces de ese pensamiento nacional catolicista o de intelectuales como Cánovas del Castillo, Menéndez Pelayo o dirigentes políticos como Primo de Rivera. Esas Españas que se han construido con esa idea uniforme es una versión que desde luego no se corresponde con la realidad, porque la realidad es que nuestro país es diverso, es plural, y ha habido otras formas de entender a España distintas, incluso yendo más allá de las progresistas, por ejemplo, de las que planteaban algunas como Ortega y Gasset o incluso Menéndez Pidal, que al final siempre acababan vehiculando a través de Castilla. Lo cierto es que nuestro país tiene una historia que nos permite constatar que hay mucha gente que se siente de diferentes naciones, y eso es lo que tenemos que, de una forma pragmática, no derivando de un romanticismo nacionalista, sino de una forma pragmática, práctica, decir y constatar: en nuestro país hay gente que se siente de manera diferente, de nacionalidades distintas. ¿Cómo somos capaces de conjugar esto y hacer una convivencia pacífica en el seno del Estado? Para nosotros, para la izquierda, al menos a la que yo represento y a la que siento identificado, ese es el federalismo, que luego hay que concretar en muchas fórmulas federalistas. Pero eso implica ya una cosa fundamental: estar dispuesto a reconfigurar la forma actual del Estado. Y eso implica ser capaz de hablar de muchas cosas que hoy en día no están recogidas en nuestra Constitución. Le iba a preguntar por eso, para reconfigurar un Estado federal y aceptar esa idea plurinacional, ¿cabe eso en la Constitución española actual? En este momento no cabe tal y como nosotros lo defendemos, pero es normal. Las sociedades evolucionan y superan a los propios marcos jurídicos que han sido diseñados en contextos distintos. Lo importante quizás para abordar este debate es ser capaces de primero desinflamar la situación. A nadie se le escapa que la situación en Cataluña está muy inflamada. La situación nacionalista, no solo por el lado, digamos, independentista, sino por el lado nacionalista español, que existe, aunque no se pronuncie y se etiquete como tal, y que ha dado luz a un partido de extrema derecha como es Vox, que ha crecido sobre ese vehículo y ese vector del nacionalismo español. Bien, lo primero, desinflamemos, seamos capaces de establecer marcos de diálogo, y después en ese diálogo cabe hablar de todo. Lógicamente habrá que hacerlo dentro de los parámetros democráticos, pero es que la democracia también implica poder hablar de cosas que han de ser modificadas dentro de esos procedimientos de mayoría. ¿Y toda esa propuesta cabe en una negociación de investidura o deberá ser algo para más adelante? Yo creo que no podemos engañarnos. Hay una fase, que es la de la investidura, que es del corto plazo. Esto es simplemente para arrancar un gobierno. A partir de ahí hay que abordar un problema que, insisto, no son solo décadas de arrastrarlo, sino incluso siglos se puede considerar. Depende del punto de partida que uno quiera situar, y por lo tanto no va a tener una resolución ni fácil, ni cómoda, ni rápida.
y eso exige estar a la altura de las circunstancias, contar con muchos actores políticos, sociales y estar dispuesto a replantear el modelo de país. Eso probablemente vaya mucho más allá de la tarea de un gobierno en exclusiva y tenga que incorporar a todo tipo de actores que en este momento todavía no están incorporados, como es una derecha conservadora pero democrática que probablemente exista en el seno del Partido Popular, que todavía se está dejando arrastrar por ese nacionalismo español que es absolutamente irracional porque no conduce sino a la proliferación de independentistas en Cataluña. La llegada de un partido como Vox al Parlamento complica muchísimo esa posibilidad de reforma constitucional porque primero hace falta una mayoría muy amplia y segundo, para el Partido Popular tener una competencia con un discurso tan nacionalista les hace más difícil aún poder aceptar según qué cosas. ¿No permite eso ser muy pesimista, no permite eso ser poco optimista con la posibilidad de un acuerdo como el que propone? Yo creo que lógicamente hay que describir una realidad que es difícil, pero no es nueva. Es decir, en los últimos 2 siglos en nuestro país el ultranacionalismo español siempre ha crecido como reacción a procesos independentistas, bien de antiguas colonias o bien de incluso lo que ellos llamaban enemigos interiores, la propia Cataluña. Es decir, el golpe de Estado del general Primo de Rivera tiene que ver con la triple alianza que hacen los nacionalismos en ese momento de las llamadas comunidades históricas. Es decir, el nacionalismo español crece como reacción al nacionalismo de las diferentes periferias españolas, pero al final también hemos visto a lo largo de la historia como eso también se desinflama. Lo que tenemos que ser capaces de hacer es desinflamarlo y para eso, para evitar que Vox sea una anomalía que se mantenga en el tiempo, tenemos que ser capaces de erradicar las consecuencias y las causas que también no solo son identitarias, sino son materiales. Vox está en una operación de crecimiento sobre los barrios populares a través de una estrategia discursiva encaminada a atraer a sectores que están sufriendo la crisis, que un gobierno puede ser capaz de neutralizar, un gobierno de izquierdas. Con políticas sociales puede neutralizar el crecimiento de la extrema derecha y haciendo eso se estarán generando las condiciones para que también con una derecha conservadora pero democrática, como es el PNV, por ejemplo, pero que también existe dentro del Partido Popular, o incluso una derecha liberal, que probablemente también exista dentro del Partido Popular, se pueda rearmar este país. Pero de lo que yo estoy hablando no es de la investidura, ni siquiera del próximo gobierno, estoy hablando de las próximas décadas de este país, que tendrán que reubicarse en esos parámetros, porque las otras 2 vías son vías ciegas. La vía del independentismo unilateral es una vía encaminada al conflicto y al fracaso, o la vía de negar el propio conflicto político. Entonces, evidentemente, tarde o temprano tendremos que transitar ese otro camino y para eso hay que generar las condiciones. Yo en eso soy muy humilde. Las tareas de este gobierno son varias, pero una de ellas es generar las condiciones para que esto se pueda resolver, pero no de necesariamente ser el gobierno que lo resuelva. ¿Le preocupa la posibilidad de unas terceras elecciones? Siempre es un problema en tanto que sea el resultado de la incapacidad del diálogo. En este momento hemos dado un paso firme, positivo, yo creo que esperanzador, que es que en muy poco tiempo hemos conseguido mandar un mensaje de esperanza. El domingo la gente se acostó, la gente de izquierda, con una sensación de miedo por el crecimiento de la extrema derecha, y el martes tenía una sensación de victoria porque las izquierdas, con todas sus singularidades y matices, nos habíamos puesto de acuerdo. Todavía no sumamos para esta investidura y todavía hace falta el concurso de otros actores que creo deberían estar más interesados en que este gobierno salga adelante que en la opción alternativa, en la que algunos independentistas podrían verse seducidos, que es una España gobernada por la derecha reaccionaria que les justifique su visión de la España irreformable. Pero creo que esta Esquerra Republicana y otros sectores mayoritarios del independentismo prefieren una solución, y la solución solo va a poder venir, nos guste o no, por gobiernos de este tipo. El resultado de su consulta interna a la militancia ha dado un apoyo masivo al gobierno de coalición. ¿Cómo valora ese resultado? Creo que es símbolo de los tiempos en los que vivimos. Me arriesgo a decir que si esto hubiera sido en abril no hubiera sido tan masivo, porque vemos un clima nuevo que se ha producido 6 o 7 meses después de abril, que tiene que ver con lo que está sucediendo también en nuestro entorno. Ahora mismo en Francia encabezan las encuestas la extrema derecha, en Italia encabezan las encuestas la extrema derecha, en España la extrema derecha consiguió un resultado histórico en los pocos años de democracia recuperada desde el 78.
Eso preocupa y mucho, y además con razón, a la gente de izquierdas, que entiende que hay que estar más dispuestos a ser audaces, a ser valientes a la hora de asumir riesgos, porque participar en un gobierno de coalición con una fuerza que no opina lo mismo que tú en una gran cantidad de cosas, siempre implica riesgos, pero es que la alternativa de no participar en intentar resolver las cosas es un terreno mucho más peligroso para las familias trabajadoras. Noto esa sensación que es muchas veces más intuitiva que consciente en la gente que en Izquierda Unida en concreto ha votado masivamente a favor de un gobierno de coalición, e intuyo que será similar también esa situación en Podemos y en el Partido Socialista. Antes hablaba del acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos como un acuerdo de las izquierdas. Sin embargo, dentro de su corriente política hay mucha gente que critica al PSOE como un partido que no es de izquierdas. ¿Qué le respondería? Que más allá de las etiquetas, lo importante son los contenidos, y efectivamente el Partido Socialista en su práctica política de los últimos años, solo hay que recordar del gobierno de Zapatero del año 2010 en adelante, mostró una práctica política que en el ámbito económico fue prácticamente inseparable de la que había mantenido el Partido Popular, algo que reconoció el propio ministro Montoro. En ese sentido, creo que constatar estos hechos no debe hipotecar las relaciones del futuro. Nosotros sabemos que el Partido Socialista piensa distinto que nosotros en otras cuestiones y no llevamos a engaño a nadie. Un gobierno de coalición va a ser un gobierno donde existan esas diferencias y donde nosotros no prometemos el socialismo, prometemos poder hacer determinadas cosas que mejoren la vida de las familias trabajadoras, sabiendo que la vía institucional es una vía y un instrumento que está ahí para ser utilizado, pero hay otras muchas formas que tienen que ver con la cultura, con las calles, con la movilización, con actores de la sociedad civil, que la izquierda no puede abandonar, que tenemos que seguir construyendo en ese ámbito también. ¿Teme que el desgaste que pueda tener para Unidas Podemos y para Izquierda Unida formar parte de un gobierno de coalición y tener por tanto que asumir algunas decisiones incómodas? Creo que es obvio que en un gobierno de coalición donde la minoría numérica, aritmética somos nosotros, se van a asumir contradicciones importantes ante las que hay que advertir. Por eso decía, lo importante es no engañar a nadie, lo importante es decir, este es el terreno de juego, estos son los números que tenemos y vamos a hacer lo imposible por cumplir nuestros objetivos políticos de mejorar la vida de las familias trabajadoras y objetivo político de neutralizar el crecimiento de la extrema derecha y de esa derecha reaccionaria. Si conseguimos esos objetivos, que van a ser complementados con otros espacios de acción, como es el mundo de la cultura, como es el mundo de la sociedad civil en general, nosotros podemos darnos por satisfechos, pero no podemos ir con ingenuidad pretendiendo que nosotros gobernaríamos el país como si fuera con mayoría absoluta. Los obstáculos, los riesgos, las contradicciones van a ser constantes y esto es importante que la gente lo sepa y tendremos que ver cómo las gestionamos y cómo las gestionamos de forma propositiva. Dentro de Unidas Podemos, usted defendió que el gobierno de coalición con el PSOE no era necesariamente la mejor opción. ¿Sigue pensando lo mismo? Bueno, realmente lo que dije en su momento es que el gobierno de coalición, siendo la mejor opción, no era la única posible. En ese sentido, nosotros siempre hemos defendido que nos presentamos a las elecciones para gobernar y yo creo que la gente además así lo entiende. Y gobernar nos gustaría hacerlo en mejores condiciones. Lo que se presenta ahora es una coalición donde nosotros somos minoría. Los márgenes existen y dentro de esos márgenes es donde tenemos que ser capaces de llevar a cabo políticas muy concretas que después de ver cómo serán las competencias, cuando lo sepamos en conjunto, seremos capaces de ver qué medidas podemos llevar de forma más inmediata o requerirán un poco más de tiempo. ¿Aspira a estar usted en el futuro Consejo de Ministros? ¿Aceptaría otro puesto en el gobierno que no fuera el de ministro? Bueno, nosotros en Izquierda Unida, por la tradición a la que pertenecemos, nunca nos hemos planteado que la cuestión de los nombres sea prioritaria. En este momento las preocupaciones tienen que ver con la parte programática y con la parte de competencias que puedan llevar a cabo un programa en beneficio de las familias trabajadoras. Cuando llegue el momento, cuando haya que poner nombres y responsabilidades no solo a los ministerios, sino al resto de organigrama, si sale adelante el gobierno, entonces yo asumiré lo que nuestra organización democráticamente considere. Lógicamente nosotros en Izquierda Unida no somos un partido presidencialista, al final se decide de forma colectiva y aunque mi opinión importe, es una opinión más y lógicamente al final cuando proceda, que no sea en este momento, tendremos que decidir cuál es el lugar que ocupa cada uno de nuestros dirigentes, incluido yo. Entiendo la discreción sobre los cargos en estos momentos de negociación, pero ¿ha pactado ya con Pablo Iglesias qué papel tendrá Izquierda Unida en ese futuro gobierno? No, realmente nosotros no estamos en esa fase. Como decíamos ahora, estamos en una negociación en la que se está delimitando el espacio de Unidas Podemos en el gobierno si sale adelante.
Todavía hay que sortear alguna serie de obstáculos, como puede ser la investidura, no son obstáculos menores, pero que espero que salgan bien, y después habrá que concretar que dentro del espacio de Unidas Podemos cómo trabajamos, pero yo no creo que sea problemático, creo que hemos demostrado a lo largo del grupo parlamentario una gran capacidad de trabajar con sinergias, y en eso no creo que haya ningún problema en aprovechar lo mejor de cada espacio político. ¿Quién va a decidir la representación de IU en el gobierno? ¿Puede ser Yolanda Díaz, la ministra de su partido? Bueno, yo creo que no es correcto pensar en términos de quién representa a quién. Yo me siento representado por Yolanda, me siento representado por cualquier otro dirigente, incluso también de Podemos y de otras organizaciones. Cuando Pablo Iglesias ha subido al estrado, y lo ha hecho como secretario general de Podemos, a hablar del proyecto político, yo me he sentido representado. En los mítines hacía yo una cosa curiosa, que le preguntaba a la gente que iba por primera vez que si era capaz de diferenciar quién era de Izquierda Unida, quién era de Podemos o quién era de otra organización política, y la mayoría no sabían hacerlo, la mayoría veía cierta homogeneidad. Aunque nosotros sepamos que hay que diferencias, lo cierto es que la mayoría de la gente se siente representada por ello. Yo creo que sería un error pensar en términos de cupos dentro de los partidos, porque el país no está para esto, el país está para entender que todos los espacios tienen que ser representados, pero a través de una lógica, digamos, de búsqueda de sinergias, de aprovechar lo mejor de cada organización, no de repartirse los espacios como si esto fuera una tarta. Creo que el enfoque es muy diferente, y a mí me gusta pensar que seremos capaces de hacerlo como estoy sugiriendo, con capacidad de que cada uno de los dirigentes elegidos nos representen a todos. Unidas Podemos llegará al gobierno, pero muy probablemente, si se cumple la investidura, pero lo hace con la mitad de los votos y los escaños que tenía hace solo 3 años. ¿A qué achaca usted esa caída tan pronunciada en tan poco tiempo? Nunca hay un único factor, siempre son varios los elementos que afectan. Creo que hay que entender el contexto internacional, lo decía antes, el crecimiento de la extrema derecha expresa una deriva autoritaria, una deriva cada vez más reaccionaria del conjunto de la sociedad, y eso también ocurre en España, no solo por el surgir de Vox, sino porque hay una cierta derechización del sentido común que achica los espacios de la izquierda. A eso debemos sumar los seguros errores que hemos cometido en el espacio de Unidas Podemos, y de los que tendremos que dar cuenta y ser capaces de resolver. Algunos creo que los hemos venido resolviendo, pero básicamente creo que nos encontramos ante una coyuntura en la que en nuestro país los bloques de izquierda y de derecha se han mantenido ciertamente estables, y donde la pérdida de voto de la izquierda se ha dirigido a la abstención, lo que también se puede explicar por lo que el CIS reconoce como una creciente insatisfacción por el sistema político. Creo que estas últimas elecciones hemos pagado algo que se advirtió en su momento, que es una frustración importante en el electorado de la izquierda, que les ha llevado a abstenerse, porque al final creo que son procesos políticos los que hemos vivido en los últimos años que han desanimado a una izquierda que estuvo muy movilizada, por ejemplo, en el ciclo electoral del 2014 al 2016. No obstante, son algunos factores a los que deberíamos sumar otros muchos más para ser capaces de reconstruir este espacio político. ¿Sigue viendo un bloque histórico en el que vuelvan a estar juntos Íñigo Errejón, Pablo Iglesias, Compromís, Ada Colau, Izquierda Unida, como defendió en una entrevista en el diario.es hace unos meses? Sí, absolutamente. Ya dije en su momento que la decisión de participar en las elecciones de cada uno de los actores les correspondía a ellos, pero que al final, si somos capaces de mirar más allá de las elecciones, seremos capaces también de entender que este país ha de ser transformado por gentes que opinan de forma distinta. Entonces, lo que hemos convenido en llamar errejonismo, lo que hemos convenido en llamar el espacio de Podemos, el espacio de Izquierda Unida, debemos trabajar conjuntamente. No porque los liderazgos sean muy fuertes, sino porque lo que representan a efecto sociológico debemos estar unidos y construir ese bloque histórico, que además no es solo con su representación institucional y sus elecciones, sino tenemos que ser capaces que en los determinados espacios de la sociedad civil, hablo en el mundo del trabajo, hablo en el mundo de la cultura, esas corrientes que también existen puedan trabajar conjuntamente. De lo contrario, no vamos a poder trabajar para construir una alternativa, no vamos a poder llegar a éxito. Veremos siempre unas elecciones en las que nuestro espacio no es menor, pero tampoco es suficiente. Y para corregir eso tenemos que seguir sumando con inteligencia, con democracia y con altura de miras. En la asamblea en la que usted fue elegido en Izquierda Unida se teorizó y aprobó la superación de Izquierda Unida como sujeto político y una apuesta mayor por Unidas Podemos. ¿Sigue vigente ese plan y cómo se desarrolla? Sí, nosotros lo que entendíamos es que debíamos superar la figura de Izquierda Unida como partido político clásico, porque
habíamos detectado y diagnosticado que la izquierda española había pecado de institucionalización, había dedicado casi todas sus energías únicamente a las campañas electorales y había dejado desprovisto de tejido social pues las asociaciones de vecinos, el mundo del trabajo, el mundo de la cultura. Creo que todo eso hay que recomponerlo, hay que trabajar vehiculando con los movimientos sociales y con otros actores de la sociedad civil propuestas de país alternativa. Al mismo tiempo, la construcción del bloque histórico de la que hablábamos anteriormente debe hacerse por parte de todos los actores. Izquierda Unida, pues desde nuestra humildad queremos contribuir a ellos y hay que mejorar la coordinación, tenemos que ir a una fase de mejorar la democracia en términos, digamos, del espacio político, y yo creo que eso es positivo y hay que superar muchos obstáculos. Yo desde que fui elegido coordinador he sufrido consecutivamente muchas críticas porque decían que Izquierda Unida estaba desaparecida, que ya no existía. Lo cierto es que Izquierda Unida en el año 2014 finales tuvimos que enfrentar encuestas que nos daban hasta el 1 y el 2%, donde en el imaginario habíamos desaparecido, donde no nos invitaban a los debates de las elecciones de 2015. Lo pasamos muy mal, pero salvamos la organización. Hoy, 4 años después de ese momento, de aquellas elecciones, estamos decidiendo si entramos o no entramos en un gobierno. Yo creo que de por sí demuestra que algo hemos hecho bien, pero nuestra participación en un espacio político no es solo para sobrevivir, es para ser capaces de construir un instrumento que nos permita cumplir con los objetivos políticos de mejorar la vida de las familias trabajadoras. Y en eso es donde estamos en nuestra contribución al espacio de Unidas Podemos, donde hay otros actores que pueden verlo distinto. En 2020 Izquierda Unida debe afrontar una nueva Asamblea Federal. ¿Va a optar usted a la reelección? En principio sí, vamos a ver cómo llegamos a ese momento, faltan todavía unos cuantos meses, hay que ver cómo nos organizamos para entonces. La verdad es que no hemos pensado en ello, en esta dinámica tan activa en la que nos hemos movido como todo el país, pero lo cierto es que creo que podemos presentarnos, el equipo de la Dirección Federal, con unas credenciales muy positivas. Nosotros accedimos a la dirección de Izquierda Unida en el 2016 con una deuda de 10 millones de euros, con una situación crítica en términos políticos, habíamos desaparecido de muchos parlamentos autonómicos, habíamos tenido una posible desaparición electoral que pudimos solventar en diciembre del 2015 y hoy tenemos mucha presencia en muchos de esos parlamentos autonómicos, tenemos una deuda que se ha reducido prácticamente un 50%, con un coste enorme a todos los efectos, y políticamente no solo seguimos existiendo, sino que somos parte de lo que podría ser un futuro gobierno de este país. ¿Cuál es la posición de IU ante las intenciones de Teresa Rodríguez de constituir Adelante Andalucía como un sujeto propio, independiente, dentro de Unidas Podemos? Pues creo que dentro de nuestra concepción de país plurinacional, a la que hacía referencia en anteriores preguntas, hay que entender que Andalucía tiene también su propia singularidad. En Andalucía ha existido un republicanismo federal muy importante desde el siglo XIX y el siglo XX, que después ha ido mutando a cierto autonomismo, a cierto regionalismo andaluz, que ha ido tomando diferentes formas, pero que da a Andalucía un carácter muy específico, que se entiende muy bien viendo lo que sucedió en la transición y que además no fue gratis. Incluso se cobró la vida de personas como la de Caparrós. Todo ello tiene que ver con esa concepción de una España plurinacional. El propio himno de Andalucía, la propia bandera de Andalucía se producen y se constituyen en una asamblea en Ronda en 1918 en la que se está debatiendo sobre España y en la que se habla de federalismo, es decir, Andalucía puede y debe ser parte de la solución del problema territorial al que hacíamos alusión al principio. Pero para nosotros Andalucía es parte del país, para nosotros no concebimos un espacio andaluz que sea independiente de lo que sucede en el resto del país. Por eso, para mí, Adelante Andalucía es una expresión singular, pero es una expresión del espacio que estamos construyendo en Unidas Podemos Izquierda Unida. Es muy importante que entendamos esta diferencia, que puede parecer muy sofisticada, pero que en el fondo no lo es tanto. Andalucía y Adelante Andalucía tienen su propio espacio, su propia lógica, su propia autonomía, pero tiene que ser parte de la solución de un problema de país, tiene que ser la solución para no solo territorialmente, sino socialmente, dar una alternativa. Por eso, cuando se produjo las últimas elecciones
y a Teresa Rodríguez sugirió que Adelante Andalucía se constituyera al margen de lo que es Podemos y de lo que era Más País, es decir, que en Andalucía tuviera una entidad propia donde todos estuvieran juntos, pero independiente de lo que sucediera en el resto del país, nosotros dijimos que no, que para nosotros Adelante Andalucía es parte también de la solución del bloque histórico. Presenta usted un nuevo libro, ¿Quién vota a la derecha?, donde intenta responder a la pregunta de si es la clase trabajadora quien está impulsando a la extrema derecha. ¿Está pasando eso ya en España? En España radicalmente no. De hecho, en la mayoría de los países no está sucediendo. Lo que sí sucede en la mayoría de los países es que las transformaciones de la globalización, las transformaciones económicas que se están produciendo en las últimas décadas, está provocando una fractura entre ganadores y perdedores que básicamente, resumiendo mucho, está polarizando lo que antes hemos llamado la clase media. Y entre los perdedores de ese proceso, las clases medias que están perdiendo manifiestan un nivel de rabia, de frustración que les hace ser seducidos por los espacios y proyectos de la extrema derecha. En España, con nuestras singularidades, el vector que utiliza la extrema derecha para crecer es el nacionalista, pero cuando uno echa un vistazo en términos sociológicos a quién vota a quién, se da cuenta de que en España sigue existiendo un voto de clase muy definido. Todos los partidos son votados por todos los grupos sociales, eso es evidente, todos podemos encontrar un obrero que vote a la derecha. La clave es que su fortaleza relativa, la probabilidad de ser obrero y votar a la izquierda es mucho más alta que la probabilidad de ser obrero y votar a la derecha, y al mismo tiempo la probabilidad de votar a la derecha siendo un alto directivo es mucho más alta que de votar a la izquierda. Es decir, las clases medias altas votan en este país a Ciudadanos, PP y Vox, Ciudadanos ahora bastante menos, y a la izquierda la vota sobre todo la clase trabajadora en el caso del Partido Socialista. El caso de la izquierda más radical, de Izquierda Unida, del Partido Comunista o de Unidas Podemos actualmente, es una excepción, porque aunque tenga mucha penetración en la clase trabajadora, su fortaleza relativa está en un sector que se llamaría profesionales socioculturales. Estamos hablando de profesores, de artistas, de gente del mundo de la cultura. Clases medias con mucha formación. Exactamente. ¿A qué se debe? Porque los datos son bastante claros. Hace poco hicimos en el diario.es un análisis del resultado electoral, cruzando los datos de las mesas y de cada circunscripción electoral con los datos de renta, y nos salía unos gráficos bastante claros donde el partido con más correlación sobre la clase era el Partido Socialista, el más fuerte en las clases bajas, el más débil en las clases altas, y en cambio Unidas Podemos tenía una curva muy similar, sin llegar a la parte final del tramo de las clases muy privilegiadas, a la que tiene Ciudadanos. ¿A qué se debe que dentro de las clases trabajadoras sea el PSOE tan fuerte y Unidas Podemos tan débil? Yo creo que hay múltiples factores, pero primero tenemos que decir que no hay nada determinado en todo esto. Por ejemplo, el votante de Vox ha sido el votante que se ha desplazado de Ciudadanos y del PP, y que en términos de clase es esa clase media alta, esa clase que vota ultraliberalismo y que vota propuestas como las de Vox de quitar el salario mínimo. Pero está desplazándose. Hemos visto en estas últimas elecciones cómo Vox ha crecido más en los barrios más pobres que en los barrios más ricos. Sustituyendo al voto que tenía en esos lugares Ciudadanos y el Partido Exactamente, Popular. Entonces se está popularizando, por decirlo de alguna manera, de forma lenta, el propio proyecto político de Vox. Intenta seguir, creo, la dinámica que siguió y la trayectoria que siguió el Frente Nacional de Francia. Por lo tanto, no hay nada determinado en lo que acabo de describir. Esto es lo que ha sucedido hasta ahora, pero no está determinado lo que vaya a pasar. En el ámbito de la izquierda es curioso, pero el partido que mejor representa, según los votantes de la clase trabajadora, a sus propios intereses, es el Partido Socialista. Es decir, es donde mayor penetración de voto tiene. Antes, hace unos 30 años, se entendía que el voto de clase era fundamental, que la gente más pobre votaba a la izquierda y la gente más rica votaba a la derecha por alineación de clase, por alineación de intereses. Esto sigue siendo relevante, pero ha perdido peso porque hay otra serie de intereses o de fracturas que dividen a la sociedad. En el caso de la izquierda más radical, viene sucediendo en toda Europa, pero en España es muy llamativo, porque ya desde los tiempos del Partido Comunista y de Izquierda Unida ocurría lo mismo. De hecho, no hay un salto entre el tipo de votante de clase de Izquierda Unida con el de Unidas Podemos. Se parece mucho, tiene un perfil, una composición de clase muy similar, y hablamos de gente muy radicalizada que
son los que más se identifican con la izquierda, es decir, en la escala del 1 al 10, los que están más cerca del 1. En cambio, la clase trabajadora es mucho más moderada. Y esto es muy llamativo, pero nos lleva a una paradoja. La paradoja de que los partidos que dicen defender con más ahínco la clase trabajadora no son los que tienen su fortaleza relativa en esos sectores, dado que la clase trabajadora realmente existente, no la clase trabajadora mito, ni la clase trabajadora a la que alude el folclore izquierdista, sino la clase trabajadora de verdad, es mucho más moderada que los planteamientos que se plantean entre algunas organizaciones como por ejemplo la mía. Esto es la descripción de la realidad. A partir de aquí, las respuestas. ¿Y cómo se soluciona esa situación? ¿Cómo pueden lograr partidos como el suyo recuperar voto entre la clase realmente trabajadora y no entre la clase media ilustrada? Yo situaría dos factores. El primero, uno que tiene que ver con la propia trayectoria del siglo XIX y el siglo XX. Es muy fácil explicarle a alguien de la clase trabajadora por qué hay que subirle el salario, pero es mucho más difícil explicarle por qué debe defender el socialismo como abstracción política, porque no deja de ser eso, una abstracción alejada de la vida cotidiana. Eso ocurre con izquierdas como las nuestras, nuestra tradición, que solemos hablar muy en términos ideológicos, en términos muy abstractos, que tienen difícil conexión con la vida cotidiana de mucha gente que por sus condiciones de vida apenas tiene tiempo incluso para preocuparse por la política. Por ejemplo, la abstención entre la clase trabajadora es mucho más alta que la abstención entre los barrios ricos, lo que hace sobrerepresentar a los sectores de clase media, no solo a través del voto, sino a través de las representaciones en los partidos, en los medios de comunicación, en la política en general. Y después hay un segundo factor que hemos hecho alusión anteriormente. La institucionalización de la política, de la parte de la izquierda radical, ha hecho abandonar su conexión, su vínculo, su cordón umbilical con el terreno donde se mueve la gente de clase trabajadora real. Los barrios, las asociaciones de vecinos, los ateneos, los clubs de deporte, todos esos lugares donde se socializa la gente corriente, la gente normal, que en el tiempos del antifranquismo estaban penetrados profundamente por el Partido Comunista de España y que sin embargo ahora no lo está. En cambio el Partido Socialista ha tenido una cierta ventaja y es que el Partido Socialista es el responsable en el imaginario de nuestro país de ser el constructor del Estado social. Es decir, hay mucha gente en nuestro país, por ejemplo en mi tierra, en Málaga, que ha podido mandar a sus hijos e hijas por primera vez a la educación pública y a estudiar y a tener acceso a la universidad gracias a las reformas del Estado del Bienestar que se asocian con la figura ya no solo del Partido Socialista, sino de Felipe González. Entonces, eso es una inercia que es difícil de romper y que se rompe generacionalmente y que Podemos expresó muy bien. Al surgir Podemos, la gente joven votaba a Podemos, pero sus padres, que votaban al Partido Socialista, hicieron por primera vez un ejercicio de deslealtad. Votaron a Podemos por sus hijos, más que por su situación. Dice que uno de los problemas para conectar con esas clases trabajadoras y esos barrios tiene que ver con la institucionalización. ¿No es un riesgo entrar en el gobierno para... ¿No existe el riesgo al entrar en el gobierno de desatender aún más a esa conexión con las clases populares? Sí, de hecho lo es, pero al mismo tiempo genera oportunidades. Las cosas no son ni blancas ni negras. Hay que hacerlo con inteligencia, hay que ser capaz de poder dotar al gobierno y a los espacios que nos correspondan de la capacidad suficiente, intelectual, humana, de recursos, para hacer política, al mismo tiempo que se atiende también el propio Parlamento y las propias organizaciones que se vehiculan y se instrumentan en la sociedad civil. Pero al mismo tiempo no olvidemos que los movimientos sociales no existen per se, no están ahí esperando en la calle, también surgen en momentos determinados. La capacidad del gobierno de construir agenda política no es menor, la capacidad de un gobierno de hacer políticas que generan las condiciones para que los propios movimientos sociales puedan generar también con fuerza alternativas es muy potente. Es decir, estar en un gobierno no solo implica riesgos, que por supuesto los tiene, sino que también genera oportunidades, puede crear las bases sociales del futuro. Pertenecer a un gobierno y poder, no sé, por ejemplo, cerrar las casas de apuesta, puede generar las condiciones para que los movimientos sociales puedan incluso emerger en esas condiciones. El juego entre la definición del Estado y la definición de la sociedad civil es muy interesante, pero para nosotros, para la izquierda, participar en el gobierno va a implicar riesgos y contradicciones y tensiones, pero al mismo tiempo, si se hace bien, va a permitir encontrar también soluciones y potenciadores de izquierdas. A la hora de explicar por qué razón la izquierda que usted representa tiene más difícil entrar en clases populares, hay quien también responsabiliza a los medios de comunicación. ¿Cree que tiene un papel tan importante en los medios
a la hora de explicar por qué la clase trabajadora en muchas ocasiones vota en contra de sus intereses. Y me refiero sobre todo cuando vota a partidos que plantean, por ejemplo, acabar con el estado del bienestar, como es el caso de Vox. Claro, la división de clase no es la única que existe en nuestra sociedad. Hay otra serie de divisiones que a veces para muchas personas son las divisiones fundamentales. Por ejemplo, la identitaria nacional. Hemos visto cómo los medios de comunicación han jugado un papel muy perverso, en general, sin concretar, a la hora de ver cómo se reproduce el mensaje de Vox. Hemos visto cómo se ha seguido la situación en Cataluña como si fuera un plano secuencia de una película de violencia, y eso estimula los ánimos y las pasiones más primarias de quienes tienen una especie de nacionalismo latente que de repente emerge como un nacionalismo ultra y que da alas a Vox. Ese papel, esa forma de priorizar lo espectacular frente a lo sustantivo propia de la lógica de los medios de comunicación, pervierte también la propia política, la condiciona e incluso condiciona, como hemos debatido en otras entrevistas, la propia designación de los líderes políticos, dado que condiciona la forma del acceso al conocimiento por parte de la militancia de sus diferentes dirigentes. Los medios de comunicación juegan un papel esencial no solo en la consolidación de la democracia, sino también en su posible destitución y destrucción. Cuando surgió Vox, emergió una pregunta que era: ¿son todos los votantes de Vox fascistas? Evidentemente, si hacemos alusión al término fascista histórico, al partidario de Benito Mussolini en el siglo XX, no parece razonable decir eso, pero es que la pregunta no es esa, porque tampoco los 13 millones de votantes de Hitler en 1932 eran neonazis que estuvieran pensando en las cámaras de gas. Lo que hay en países que sí tienen memoria, como Francia o Alemania, es la comprensión de que esos proyectos políticos llevan dentro de forma inherente un riesgo para la democracia, por sus políticas xenófobas, por sus políticas homófobas, por sus políticas, en última instancia, de destrucción de los derechos y libertades. Y eso es lo que lleva a las derechas conservadoras alemanas y francesas a ejercer un cordón sanitario frente a esa extrema derecha. Eso no existe en nuestro país. Debería existir, hay que aislar a la extrema debería derecha. existir, porque el votante de Vox de hoy en día puede ser un votante normal. Es un votante normal que está votando en clave ultranacionalista, probablemente muy motivado por lo que ha visto en sus medios de comunicación, en la que ha parecido que una avalancha o que 50 personas entrando por la verja de Melilla se haya disfrazado como avalancha, con una música de fondo que ha dado un entorno como si estuviera presenciando un verdadero conflicto militar, cuando eso no tiene ninguna correlación con la realidad, con las entradas de inmigrantes por aeropuertos, por diferentes matices que no da tiempo a abordar ahora. Pero eso ha construido un imaginario ultra. Entonces el papel de los medios de comunicación es brutal a la hora de encender ese tipo de ánimos y generar dificultades para la democracia. Entonces un votante de Vox normal, corriente, que pasea su perrito y es muy amable con sus vecinos, de repente puede estar votando a un partido que, si llegara al poder, ilegalizaría de forma inmediata a otros partidos democráticos. Esto se llama memoria histórica, y esto es lo que en Francia y en Alemania más o menos se está preservando. En España no existe. En España no existe y por eso se ha alimentado a Vox. Vox es el resultado del Partido Popular y de Ciudadanos en su estrategia competitiva radicalizada, pero al mismo tiempo Vox es el resultado de una visión de la política en la que ha imperado el reino de las pasiones más desenfrenadas en las que se han enfrentado a españoles. Albert Rivera ha abandonado la política, pero ha dejado a sus hijos en el escaño, con 52, no con 10. ¿Qué futuro le espera a Ciudadanos? Ellos tendrán que decidirlo, pero a mí me parece que los que se marcharon de Ciudadanos alertando de que ese proyecto político había abandonado el liberalismo, tenían razón. El liberalismo en nuestro país siempre ha sido minoritario. Nuestro país no ha vivido revoluciones liberales como pueden ser equivalentes en el Reino Unido. El liberalismo español ha tenido enormes dificultades, y después el progresismo español, para ganar batallas que han sido siempre ganadas por los conservadores. Apenas ha habido excepciones. Hablamos del siglo XIX y podemos hablar el trienio de Riego, el bienio progresista, la Revolución La Gloriosa. Entre todos nos juntan más de 15 años. En el siglo XX la Segunda República y afortunadamente desde 1978, pero no ha habido un liberalismo doctrinario con fuerza, ha habido mucho tradicionalismo. Ciudadanos trató de incorporarse en ese vector, en ese espacio tan estrecho,
pero rápidamente cambió, tras la dirección consciente de Albert Rivera, hacia un ultracatolicismo de facto, ¿no? Sin la religión, pero en última instancia manifestando todos sus factores, el ultranacionalismo, un liberalismo más bien basado en ese punto del Partido Popular con toques sociales, y abandonando pues prácticamente hasta la defensa de los derechos fundamentales. Recuerdo que Ciudadanos votó incluso en contra de despenalizar las injurias a la corona, algo que los liberales ingleses nunca hubieran comprendido. Esa reacción, esa nueva tendencia que tomó Albert Rivera fue la que condenó a Ciudadanos, pero fue la que creó a Vox. Pero Inés Arrimada, que parece que es la que se postula como sucesora, fue también copartícipe de ese proceso. Probablemente quienes mejor representan en Ciudadanos otra cosa distinta son los Garicano y su gente, que con todas las diferencias que tenemos, especialmente en el ámbito económico, no dejan de representar un cierto liberalismo democrático. Es que mucho de lo que ha estado diciendo Ciudadanos es muy poco liberal, pero es todavía menos democrático. Eso explica que haya habido tanta transición de voto entre Vox y Ciudadanos, porque el principal caladero de voto de Vox ha venido de exvotantes de Ciudadanos. Por supuesto que sí, porque las democracias se protegen frente a determinados discursos que pueden acabar y socavar la propia democracia. Es decir, un discurso xenófobo, un discurso que postule la solución casi militar de un conflicto político, normalmente era restringido a espacios, digamos, de opinión popular que no daban el salto a los medios de comunicación. De repente ves en la televisión, hace 2 años, a Albert Rivera en la valla de Melilla incendiando el país, y por cierto también a Pablo Casado. Ves a Albert Rivera yendo a Rentería a provocar, ves a Albert Rivera yendo a Alsasua a provocar también, ves en última instancia la normalización de un discurso político que socava la democracia. Él creía que lo iba a rentabilizar a él, y hasta cierto punto lo hizo. En abril consiguió un gran resultado electoral, pero sobre la base de un votante ultra, un votante radicalizado, un votante al que habían encendido desde la propia dirección del partido. Finalmente se lo ha llevado otra organización política más radical, más clara, que al final se ha impuesto. Entonces el producto y lo que Albert Rivera dejará en la historia de este país es algo muy desagradable. ¿Qué le parece lo que ha ocurrido, el golpe de Estado ocurrido en Bolivia? Yo creo que cumple todos los parámetros de lo que es un golpe de Estado. Es un golpe de Estado dirigido además por unas élites que son minoría y que sin embargo con el control del ejército están pudiendo imponer un régimen de terror que está tratando de socavar aún más el espacio de apoyo popular que tenían un movimiento tan importante como el movimiento al socialismo, que puede haber cometido errores a lo largo de todas sus décadas de gobierno, pero que desde luego ha quedado desposeído del gobierno por un golpe de Estado y no por lo que se sugirió al principio, por una renuncia voluntaria. Y el tratamiento que se le ha estado dando a nivel internacional contrasta con el tratamiento que se le ha dado a otros espacios tan diferentes como es el de Venezuela, lo que implica también la asunción de intereses políticos y geopolíticos muy potentes. No olvidemos que hay que enmarcarlo, si ya lo que en España sucede hay que enmarcarlo a nivel del sistema mundo, lo que ocurre en Bolivia también, y lo que ocurre en Ecuador, y lo que ocurre en Chile, y lo que ocurre en Brasil. Estamos viendo una creciente ola de autoritarismo con Donald Trump, con la extrema derecha en Europa, con los golpes de Estado en América Latina, que son golpes de Estado, aunque tomen una forma diferente, a veces no tanto a los de hace unas cuantas décadas, pero también vemos un resurgir popular y una radicalización consciente de ciertas izquierdas, porque al mismo tiempo que ocurre Trump, ocurre Bernie Sanders, al mismo tiempo que ocurre el Brexit, ocurre Jeremy Corbyn, y al mismo tiempo que hay un golpe de Estado, hay miles de indígenas saliendo a la calle a defender la democracia. ¿Qué le ha parecido el programa de Jeremy Corbyn, con el que irá a las elecciones desde el Partido Laborista? Pues creo que han leído muy bien el momento político. Es decir, el programa más izquierdista que ha presentado el laborismo sí, británico en décadas. Y porque se ha entendido muy bien que había que romper con la dinámica de Tony Blair y la tercera vía, y que sobre todo en un momento como este, en el que la globalización está generando estas fracturas entre ganadores y perdedores tan abismales, con un incremento de la desigualdad muy llamativo que se está viendo en numerosas producciones, la última de ellas también reciente que sale ahora, el último libro de Piketty. Todo esto está poniendo de manifiesto
que la propia evolución tecnológica está generando una fractura en nuestro país entre los que más ganan y los que menos ganan, y entonces hay una creciente sensación de rabia, frustración, indignación que se expresa políticamente a través de discursos anti-establishment, anti-status quo, y sin embargo no está definido, porque es una batalla política, hacia dónde va. Puede ir hacia el apoyo de partidos como Le Pen, que intentan canalizar eso, o pueden ir hacia una opción progresista que lucha contra el cambio climático y que defiende a las familias trabajadoras, como la de Jeremy Corbyn. Dicen las encuestas que no lo va a conseguir, que no va a conseguir ganar a los conservadores británicos, pero ya ha conseguido una enorme victoria, y es redefinir la izquierda laborista, dando pistas también al resto de izquierda en Europa, en un momento en el que más hace falta que nunca el poder recuperar y restaurar el poder de la izquierda. Pero si no logra gobernar, la consecuencia de ese programa es un gobierno conservador. Efectivamente. Que dice justo lo contrario de lo que propone Jeremy Corbyn. Efectivamente, pero observando lo que han hecho aquellos partidos socialistas que siguieron la vía de Tony Blair, como es el Partido Socialista francés, se observa cuál es la alternativa. Es decir, la alternativa es un Partido Socialista francés que no llega al 5%. ¿Es mejor perder las elecciones con un programa muy de izquierdas que ganarlas con un programa no tan de izquierdas? No, es mejor ganar las elecciones con un programa de izquierdas, lógicamente. Lo que ocurre... Sí, claro, pero es un falso... Antes hablábamos de que las clases trabajadoras son más conservadoras que los partidos de izquierdas. Pero ese es el problema del... Tony Blair, con su intelectual de cabecera Tony Giddens, postularon eso, dijeron, la clase media es más moderada y la clase media nos va a sostener la victoria. Por eso hay que moderar el discurso. Lo que ocurre es que eso, que pudiera haber sido válido en un determinado momento, que le permitió a Tony Blair ganar, aunque solo sea por demoscopia, por entender bien el mercado, digamos, en la política, hoy en día vivimos en un contexto distinto. Vivimos un contexto en el que la realidad material bajo nuestros pies manifiesta una ruptura de la estructura social tradicional. El ascensor social se está rompiendo, las clases medias están fragmentándose, donde las clases medias más cualificadas siguen teniendo ascensos salariales, pero las clases medias menos cualificadas se están viendo expuestos a la competencia económica internacional, están siendo parte de los perdedores de la globalización. En esa óptica, moderar el discurso no sirve. De hecho, es lo que se ha puesto de manifiesto en la propia España, pero no solo en España, sino en el Reino Unido o en Estados Unidos. Lo que se produce es una polarización política, y esa polarización política nos obliga a repensar las bases del sistema. Es lógico que los grandes financieros británicos voten a los conservadores, pero también es lógico que la clase trabajadora británica vote a los laboristas. La clave va a ser otra serie de sectores, pero estos procesos sociales que estamos describiendo son lentos. Lo que sí sabemos es que están sucediendo. La clase media, tal y como la conocemos, se está desvaneciendo. No desaparece, pero se desvanece tal y como la conocemos, quedando una fractura y una polarización que es conflictiva, y por lo tanto es ahí donde está la disputa política. Este es el verdadero debate de la izquierda, y es superar esa vía de la Tony Blair. Y yo creo que algo de esto, aunque sea de forma intuitiva, no necesariamente consciente, había en la decisión de Pedro Sánchez de pactar un cogobierno con nosotros, aunque solo sea por el miedo al pasoquizarse, como le ocurrió a Grecia con la Gran Coalición, o a imitar al Partido Socialista francés. Cada país tiene su singularidad, pero como trato de describir en el libro, hay un patrón común en estas transformaciones económicas. Una última pregunta, ¿cuál sería para usted la primera medida que tendría que tomar el nuevo gobierno de coalición? Creo que habría muchas, pero la primera de todas tendría que ver con cambiar la política económica, y quizás es la más difícil por la situación en la que nos encontramos. Pero es obvio que la política de Bruselas, la política de la Comisión Europea, no solo no está funcionando para salir de la crisis, porque de hecho estamos en un escenario de ralentización económica, sino que además está haciendo que implosione la Unión Europea. No solo el Brexit, es que el crecimiento de la extrema derecha, como en Hungría, como en Austria, como en Italia, como en Francia, es también el resultado de las políticas económicas de la Unión Europea. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer el gobierno es ponerse al frente de una visión alternativa. Es decir,
reconstruir una concepción no solo de la izquierda europea mediterránea, como podría ser en alianza con Portugal, sino sobre todo poner una posición alternativa a la forma de ejecutar las políticas económicas europeas. Y eso significa generar puestos de trabajo, utilizar la fiscalidad para planes de estímulo fiscales y hacer cosas que ya mismo está proponiendo, por ejemplo, el ministro de Finanzas alemán o macroeconomistas neokeynesianos que hasta hace muy poco uno podía encontrar en el ámbito político de la derecha y que hoy parecen de izquierdas porque están entendiendo que la política monetaria está agotada y que la única forma de salir, y no hablo solo de la Unión Europea, hablo también digamos, no solo de la zona euro, sino del Reino Unido, hablo también de Estados Unidos, incluso de Japón, es con una política alternativa, una política fiscal, una política de creación de puestos de trabajo desde lo público, de estímulo. Eso que hoy en día parece estar prohibido y parece tabú en España, es la única vía posible, no solo para España, sino para la Unión Europea. Ser la bandera de eso es lo que está en manos de este gobierno de coalición, el primer gobierno de coalición de izquierdas en 80 años en España, pero el primer gobierno de coalición de izquierdas con capacidad de influir en las decisiones de la Unión Europea. Somos la cuarta economía de la zona euro, hay un margen importante. Eso dependerá también de si el Partido Socialista es capaz de leer este momento político también. ¿Y cuál es su intuición? ¿Lo va a entender el Partido Socialista tal y como usted lo plantea? Creo que no le va a quedar más remedio, porque no solo hay unas bases sociales del Partido Socialista que empujan en esa dirección, el apoyo ha sido muy grande al gobierno de coalición, sino que la ralentización económica que puede devenir en una crisis va a empujar necesariamente a esa opción. Cuando enfrentemos que esta ralentización empieza a tener un perjuicio grande en términos de empleo o en otra serie de indicadores económicos, el gobierno va a tener que asumir que no vale repetir las recetas que ya fracasaron en el año 2009, en el 2012, sino que hay que replanteárselo. El margen de actuación, desgraciadamente, no es muy amplio, porque dentro de la zona euro los mecanismos están muy compartimentados y el Banco Central Europeo es independiente, pero en el propio Banco Central Europeo hay ya signos y vientos de otra dirección. La propia Lagarde está planteando cambiar los objetivos del propio Banco Central Europeo, que por estatutos hasta ahora solo maneja la inflación, pero debería incorporar el empleo, y alguien tan poco sospechoso de heterodoxo como Guindos ha estado hablando de fiscalidad y de estímulos fiscales, incluso de política fiscal, como solución a la situación actual, y él participa en el Banco Central Europeo. Es decir, las élites de este país, aunque solo sea por salvar su bolsa, están aceptando tomar otra serie de medidas distintas. En cambio, el debate económico en nuestro país parece haberse estancado en el año 2012, cuando han pasado muchas cosas desde entonces.